Buenos días, queridos hermanos. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10, dice: "Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte". Hasta aquí la palabra del Señor. El apóstol Pablo está compartiendo con los corintios y también con nosotros su propio testimonio acerca de una debilidad que él tenía, un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás la llama. Se ha especulado y discutido muchísimo acerca de tal aguijón, llegándose a decir cosas auténticamente, auténticas barbaridades. No voy a citar ninguna porque en realidad nadie, sino Dios, sabe de qué se trataba aquel aguijón de Pablo. No es bueno entrar en conjeturas ni en especulaciones sobre lo que la Biblia no dice. La palabra de Dios debe interpretarse a la luz de la misma palabra de Dios. Y como la Biblia no nos dice de qué se trataba, debemos aplicar el principio que el apóstol enseña, como está escrito en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, donde dice: para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Si la Biblia no lo dice, es porque no es importante. Si Dios hubiese querido que lo supiéramos, lo habría dejado escrito. Y creo que no lo hizo para que cada cual piense en su propio aguijón, para que podamos identificarnos con la situación del apóstol. Porque todos tenemos alguna debilidad, ya sea física, emocional o espiritual. De modo que lo importante no es el aguijón en sí, sino la respuesta que Dios da a la oración del apóstol. 3 veces oró el apóstol a Dios que lo librase, pero es evidente que no lo hizo. Si la espina de una rosa duele, imagínense un aguijón en la carne. El Señor Jesús también sufrió aguijones en su propia carne, y no uno, sino muchos. ¿Recuerdan aquella corona de espinas en su cabeza? Nos muestra que Jesús puede entendernos cuando pasamos por pruebas y dificultades, porque Él también la sufrió por nuestra necesidad, no por la suya. También oró 3 veces al Padre que lo librase de la copa amarga, de aquel dolor que debía tomar, pero la petición le fue denegada. Igual que a Pablo, era necesario que lo clavasen, que le clavasen todos aquellos aguijones en su cabeza para nuestra salvación. Cuando oramos y no se nos concede lo que pedimos, a veces nos crea confusión. ¿Cómo me puede tratar a Dios de esta manera? ¿Qué le he hecho yo para merecerlo? ¿Será por mi culpa? ¿Cuándo se me va a quitar este dolor? ¿Cuándo va a pasar esta aflicción? ¿Cuándo voy a superar este aguijón? Bueno, también tenemos a Job, que pasó por 3 largas espinas: emocional, física y espiritual. Emocional por la pérdida de sus hijos, de sus bienes, por el rechazo de sus amigos. Física por la enfermedad del cuerpo y espiritual por la tristeza de creer que Dios lo había abandonado. Como ven, son muchas las personas que han pasado por los aguijones. Hasta el mismo Señor Jesús en la cruz creyó que el Padre lo había abandonado. No fue así. ¿Cómo le iba a abandonar el Padre justamente cuando más lo necesitaba?
Pero aunque Dios no lo abandonó, él se sintió abandonado porque estaba en su aflicción. ¿Te has sentido tú alguna vez así, de ese modo? Es realmente terrible sentirse abandonado. Y la cuestión es que Dios no nos abandona porque nosotros estemos sufriendo, aunque nos sintamos solos. Perdón, Pablo sanó a otros, pero a sí mismo no se pudo sanar. Liberó a algunos, pero a sí mismo no se pudo liberar. Y a pesar de ser un hombre de gran fe, no lo consiguió lo que quería porque las cosas no se logran por fe si no están dentro de la voluntad de Dios. Nuestra fe no obliga a Dios, nos obliga a nosotros. Pablo finalmente entendió que Dios sabía mejor que él mismo lo que le convenía. Aquel aguijón en su carne tenía un objetivo, un propósito. Era para que se mantuviese en humildad. El orgullo, hermanos, es uno de los peores pecados del ser humano, porque lo lleva a otros muchos pecados. Es decir, el orgullo es causa y origen de muchísimos males, de muchas caídas en los creyentes. Así que para que se mantuviese en humildad, Dios permitió que Pablo sufriese aquel aguijón en su carne. Dios le respondió su oración, pero no como él quería. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Te ha respondido Dios, pero no como tú deseabas? A la larga, Dios sabe mejor que nosotros mismos lo que nos conviene. Dios le dijo al apóstol, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto quiere decir que el poder de Dios se hace visible cuando somos débiles y esperamos en Él. Pablo llegó a entenderlo y por eso dijo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Podrías tú hacer lo mismo? ¿Podrás ser capaz de gloriarte en tus debilidades que te mantienen en humildad y dependientes de Dios? ¿Cuántas personas se alejan de Dios y de su palabra precisamente porque en su orgullo llegan a la conclusión de que ya no lo necesitan? En cambio, cuando somos débiles, estamos clamando a Dios, reconociendo nuestra dependencia de Él. No te preocupes tanto por tu aguijón, hermano, como por permanecer en humildad y en sometimiento a Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que enseña este pasaje. Dios quiere que lo entendamos, que lo apliquemos a nuestras propias vidas. Que a lo largo de este día y de todos los demás, reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Démosles las gracias, hermanos. Alabémoslo por mostrar su poder en nuestra debilidad. Él sabe lo que hace. Dios os bendiga, mis hermanos.